Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Hugo Quinart y estoy aquí con Luz Karen y vamos a hablar de las personalidades. Quiero presentarles a una buena amiga. Ella se llama Luz Karen y ella estudió artes escénicas con opción a actuación. Por lo tanto, ella se dedica a la actuación. Y bueno, para mí es un gran honor presentárselas. Ay, muchas gracias, Hugo. Muchas gracias por la invitación y bueno, para mí también es un honor estar aquí. Y bueno, la dinámica de pláticas con amigos justamente es tener algún tema y qué mejor platicar de cómo son las personalidades, tanto por el lado como de la psicología, como por el lado de la actuación, porque yo le veo una liga muy fuerte. Alguien que estudia actuación, pues obviamente en algún punto empieza a estudiar de alguna forma, aunque sea indirecta, de qué se tratan los arquetipos, es decir, las formas que han sido repetitivas de comportamiento humano a lo largo de la historia de la humanidad. Pues como actriz, en la carrera de actuación, pues claro, ves todo este rollo, ¿no? De las personalidades. Tienes que verlo porque pues nunca sabes qué personaje te va a tocar. Entonces uno tiene que preparar siempre al personaje, pero bueno, no es como que hay una clase específica donde te digan, bueno, alumnos, hoy vamos a ver las personalidades, ¿no? O sea, Hoy vamos a no ver hay. villanos. Sí, ajá, o sea, no, sino que todo se va dando a partir, pues, de un estudio de una obra de teatro, ¿no? Llega el director, el maestro, y te presenta tal obra y ya él te dice, bueno, jóvenes, esta es la obra que vamos a presentar este semestre, reparte los personajes, y a partir de ahí empiezas tú a hacer un análisis de tu personaje. Entonces, claro, ahí a partir de ese análisis te vas dando cuenta de qué personalidad tiene. Digamos que en un inicio no te presentan el personaje así como él es así y su personalidad es tal, y no, o sea, tú vas desarrollándola como quien dice, ¿no? O sea, a partir de ese análisis tú vas encontrándole esa personalidad al personaje. Esto que acabas de decir está muy relacionado con lo que nos comenta Jung acerca del arquetipo. Cuando se estudian arquetipos, nos dicen que tenemos dentro de nosotros toda esa información que según la circunstancia de la vida nos la va a detonar. Es decir, a lo mejor yo no soy una persona que me considere valiente, según yo, mi personalidad, pero si se presenta la situación en ese momento, dentro de mí surge el arquetipo del valiente, vamos a suponerlo, ¿no? Claro. Nadie nace sabiendo ser papá o mamá, pero el hecho de tener un hijo, sabemos muy bien que cada quien desarrolla ese padre o esa madre que lleva por dentro. Me imagino que pasa lo mismo con la actuación. Digo, yo dentro de mi desconocimiento de la actuación, yo haría eso. Diría, a ver, ¿qué hago yo si me pongo en los zapatos de tal? ¿Cómo reaccionaría? ¿O cómo he observado que reaccionan y cómo es que hablan? Y yo lo más cercano a ello, a mí me gustan mucho los juegos de roles. Hay juegos de roles como el de Calabozos y Dragones, no sé si te ha tocado jugarlo Ah, o ya. escuchado hablar de ello. Entre esos hay variedad, ¿no? De juegos de rol. Bueno, yo cuando jugaba te presentan, oye, a ver, antes de iniciar, este es tu dibujo. Es decir, yo escogía un dibujo o lo hacía Uh-huh. y ahí tiene todas las características contrarias a lo que soy en la vida real. Es decir, a lo mejor en la vida real soy muy débil, pero en el juego soy la persona más fuerte y fortachona y tengo un cuerpezote, tengo mis músculos desarrollados y le doy ciertas características de habilidad, destreza, inteligencia y se le van dando ahí algún puntaje para que después te enfrentes a la vida con ese kit. Y con este kit, pues los dados te empiezan a decir qué situaciones sí suceden y cuáles no. Y cuando Uh-huh. suceden o no suceden, tú qué decisión tomas. Entonces ahí es donde uno se da el permiso de dejar de ser quien somos y ser quien queremos ser, aunque sea en una cuestión de fantasía. Para Jung es muy importante el inconsciente. We are only deeply unconscious of these facts because we live all by our senses and outside of ourselves. If a man could look into it himself, he would discover it.
Es decir, este tipo de juegos de rol, a lo mejor yo en la vida real yo no haría ciertas cosas, pero mi inconsciente quiere hacerlo. A lo mejor a través de la actuación es como puedo liberar y curarme de muchas cosas. Aquí la pregunta es, ¿la actuación cura? La verdad, sí. ¿Por qué? Porque muchas veces, digamos, quieres descargar algo tuyo, algo de tu ser, y entonces tomas los ejercicios que se les llama exploraciones, porque justamente pues exploras todo, o sea, tanto corporal, lo emocional, mental, o sea, todo se engloba ahí. Es muy complejo, la verdad. Hay momentos en que trabajas demasiado tus emociones, sobre todo cuando lo estás estudiando. Ya cuando adquiriste la técnica, ya eres un profesional, digamos, pues es mucho más fácil poder llevar estas situaciones. Te ponen en una situación donde se muere tu mamá, pues con la técnica ya puedes llevarlo a cabo sin montarte en esa emoción y no poder bajarte. O se supone que adquieres la técnica para termina la obra y termina todo. Pero muchas veces cuando estás en el proceso de adquirir esa técnica, pues la verdad es que muchos sí se van en el tren y muchos deciden no continuarla porque es muy pesada físicamente, mentalmente, pero emocionalmente te deja agotado. Haces una exploración de tantas emociones que hay un punto en el que dices, bueno, ya no sé lo que estoy sintiendo. ¿Seré Luz Karen todavía o ya no soy Luz Karen o qué está pasando, no? Claro, esto sucede en el momento donde estás todavía explorando como actor, ¿no? Pero ya una vez que adquieres todos los conocimientos y que puedes manejar fácilmente todas estas emociones, se vuelve muy fácil y se vuelve muy rico. O sea, es algo que no puedes deshacerte de eso, de la actuación. Una vez que te atrapa, dices, no me quiero salir de aquí. O sea, me trae muchas descargas de todo tipo, pero sobre todo me trae mucha alegría. Puede traer paz, te puede traer terror. A fin de cuentas te confronta con alguna situación que también vive dentro de ti. Sí, claro, o sea, creo que en ese aspecto, por eso es que puede ser una cura, digamos, ¿no? Porque es como cuando vas al psiquiatra, o sea, a veces uno va y desconoces lo que eres, ¿no? Y llegas y te enfrentas a lo que eres y entonces empiezas a conocerte y de ahí empiezan a surgir como todo esto de, ok, entonces yo soy así y yo me juzgaba, pero en realidad pues debería de amar esa parte mía, ¿no? Porque es lo que yo soy, no debo de juzgarme, debo de vivir con ello y debo de amarme. Y entonces sucede algo muy similar con la actuación. Al trabajar a otros personajes te das cuenta que pues hay muchas cosas de ellos que tú las tienes y entonces te permite como conocerte y trabajar con eso. Es una terapia. Me estás hablando un poquito a mi forma de verlo. Se trata unos ejercicios de inteligencia emocional. Cómo nos confrontamos, cómo vivimos nuestros miedos, nuestros enojos, nuestras alegrías, nuestras culpas y nuestras tristezas. Siento que va por ahí más o menos. Bueno, el ejercicio de la inteligencia emocional es vivir las emociones sin necesidad de expresarlas en primera instancia, sin reaccionar ante ellas. Pero la actuación es decir, a ver, esa emoción transfórmala a un sentimiento y exprésalo, pero conscientemente, sin que nos quedemos en el tren, como decías. Me recuerda mucho a la terapia de constelaciones familiares, en la cual se trata de escenificar una situación que probablemente vivimos y cómo me confronto ante ella. Y para ello necesitamos un grupo de personas que estén dispuestos a contribuir, a representar el personaje del papá, de la mamá, incluso de las personas que nos causaron algún daño. ¿Qué le dirías si la tienes enfrente? ¿Y qué le dirías? Y cada uno de los demás entran en un cierto trance. No es algo, no es un ritual, no es nada fuera de algo técnico, sino que se les invita a las personas a que dejen su personalidad a un lado y cómo actuarían si ellos fueran los papás en esta situación. Y justamente todo empieza cuando al que se le va a dar la terapia, él elige quién de ellos va a representar a tu mamá. Y elige a alguien y es por alguna razón inconsciente. O sea, dice, es esa persona porque como que su cara y su mirada me dice, me recuerda a mi mamá.
Sí. Y a lo mejor agarra a un chavito que dice, pues es mi papá. ¿Por qué? Porque mi papá nunca toma la vida en serio. O sea, cosas así. Ajá. Entonces se le pide al participante olvidarse de su personalidad y ahora hacer una personalidad para ayudar a que el participante principal de esta obra sea el que se le va a ayudar, el que se le va a contribuir para que confronte esa situación en una zona segura. Y obviamente sucede ello, que en el momento en que se habla con la mamá, con el papá, con la persona de conflicto, para el inconsciente ya es como, ya sucedió. El inconsciente no tiene lógica. Ellos dicen, para mí ya sucedió, entonces ya me liberé. Incluso haberle gritado al padre, hacer cosas que a lo mejor en la vida real no haríamos. No nos atrevemos, pues porque no son políticamente ni culturalmente adecuadas. Para ello, me gustaría como que aterrizar esta idea de las personalidades y nos vamos a limitar a 9. ¿Por qué a 9? Bueno, pues es para tener algún cierto margen en el cual no hagamos más largo un video que pues obviamente nos podríamos llevar un curso completo, ¿no? O sea, podríamos hacer cantidades de videos de diferentes personalidades. Entonces, me gustaría hacer contigo este ejercicio y es en base al estudio de los enneagramas. Enneagramas, pues de 9. Y ya no quiero hablar tanto de los enneagramas, pero ellos son 9 personalidades, 9 arquetipos. En primer lugar, tenemos al que le llamaremos, porque realmente ellos le llaman el número 1. Nosotros le vamos a llamar diferente, como para centrar un poquito el concepto. El primero es el perfeccionista. En este perfeccionista, pues vemos la característica del padre que quiere dejar el ejemplo a los demás para actuar de diferentes formas. Igualmente vemos a la persona que quiere tener todo en orden, que quiere hacer las cosas bien desde el principio. Él mismo se critica mucho si tiene algún error, no le gusta el error. Y por otro lado, quiere perfeccionar a los demás. Quiere que los demás tengan ese nivel de perfección que él tiene o ella tiene. Cabe decir que ninguna personalidad es totalmente masculina ni totalmente femenina, sino que cualquier persona lo puede desarrollar. Y se puede decir que ya en extremo esta personalidad, llevarla a un grado psiquiátrico, vemos muchas personas que pueden desarrollar el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, en los contadores, los limpiadores, los ordenadores, etcétera. El personaje de Miranda, el que hace Meryl Streep en El Diablo Viste a la Moda, cómo es súper perfeccionista en todo, ¿no? Sobre todo, bueno, como se dedica a la moda, pues en su forma de vestir. Quiere que los demás sean también igual que ella. Y digo, ella lo hace de una forma muy ruda. Sí. Suelen ser bastante fríos. Como están en la mente, ¿no? sí, están mucho en la mente y no mucho en el corazón. Entonces, son muy directos y tratan de ser muy objetivos. Que es demasiado fría, hiriente. Es bueno, obviamente, tener ciertos grados y cierto estándar de calidad al momento de hacer ciertas cosas. Algo que puede liberar mucho esta personalidad probablemente es darse la oportunidad de cometer errores, porque los humanos a través del error es como mejor aprendemos las cosas. Sí. Entonces imagínate, alguien que no acepta el error es como alguien que se cierra en su cuadro, en su cuadrado. Y si las cosas se salen un poquito del límite de ese cuadro, ya están mal hechas. Cuando afuera del cuadro pues está el mundo. Hay una serie de opciones también divertidas. Él requiere entonces entrarle un poquito a la diversión, a darse la oportunidad de equivocarse. No en todos nuestros errores va a haber consecuencias fatales. El número 2 le vamos a llamar el Salvador. Es el clásico arquetipo que necesita ser necesitado. Es decir, necesita a otra persona para servirle, mantener a esa persona en una zona en la cual no corre peligro. El arquetipo de la mamá, ¿no? Una personalidad de madre. La sobreprotección. Yo acabo de ver una serie padrísima que se llama El Acto, con Patricia Arquette y con Joy King, que interpretan a Didi y a Gypsy. El papel de Didi, ella es un salvador. Ya en extremo, imagínense cómo es convivir con una persona totalmente controladora. Obviamente tenía un beneficio. Ella necesitaba que Gypsy la necesitara. Gypsy, en teoría, era una chica que nació con muchos padecimientos. En la vida real era solo un acto, no era real. Pero Didi quería que ella interpretara ese papel porque de esa forma ella tenía un sentido de vida. Todas las personalidades se basan en una posición existencial. Cuando estamos muy aferrados a cualquiera de las personalidades, se le dice que estamos aferrados a nuestra posición existencial. Entonces aquí en este caso Didi pues estaba súper aferrada a esa posición porque a través de ella es como sobrevivía. Me recuerda
recuerda un poco a Sandra Bullock en la película de Un sueño posible, donde toda la familia adopta a este chico, ¿no? Que es un chico de la calle, pero ella tiene como como que su objetivo de vida es querer que ese joven llegue muy lejos y es que quiero que sea futbolista y entonces es una protección con él, es una obsesión que tiene ella de, no, es que tiene que llegar a hacer esto. Y ahorita que lo mencionas, que sobre todo son las madres, ¿no? Las que adquieren o tienen esta personalidad. Otro ejemplo de una película que se llama Mama, es el espíritu de una madre que perdió a su hijo, más bien que le arrebataron. Y entonces ella adopta a unas niñas que creo que se extraviaron las niñas, algo así, en un accidente. No, y se hicieron como primitivas ellas. Ajá, porque pues fueron educadas por este ser, por esta alma. Y entonces cómo esta madre le cuesta soltar y cómo va y ataca a los familiares que después encuentran a las niñas, ¿no? Y va y los ataca. Y ya pues llega al final donde ella se da cuenta que pues en realidad les estaba haciendo daño a esas niñas. Sí, seguramente ha de haber muchísimos ejemplos de madres muy buenas, de muchos personajes, pero justamente agarramos los personajes más extremos, ¿no? Bibi y Mama. ¿Qué pasa cuando una persona que está instalada en esta posición existencial de ser madre, cuando no están sus hijos? El extremo sería en este mito urbano de La Llorona, ¿no? O sea, perdió a sus hijos y ahora sufre porque ya no tiene ello que la aferraba a esta posición existencial. Hay un fenómeno en el cual hay madres que sus hijos ya se van del nido y ellas se quedan sin esa posición existencial de ahora ¿a quién ayudo? Entonces pueden llegar a adoptar a alguien más que represente esa persona que necesita de ella o de él. ¿Cuántos padres no son sobreprotectores también, no? Es hacer conciencia de que cada quien es autosuficiente, hacerse a la tarea de desapegarse de las personas, es decir, dejarlas ir y buscar nuevos intereses. Estamos en un mundo que requiere de amor, que también se le puede dar a los animales, se le puede dar a las plantas y sobre todo el amor propio. Claro. Entonces, bueno, yo creo que gran enseñanza que deja esta personalidad es justamente eso, que todo es ayuda, ese amor sea incondicional, pero también hacia uno mismo. La tercera personalidad le vamos a llamar el ejecutor. En la actualidad, en redes sociales se está dando un fenómeno de personas que quieren ser líderes y quieren tener seguidores. Toma decisiones es a través del honor y el prestigio. Entonces, los clásicos mis reyes, los clásicos coach de vida, el que se me viene a la mente inmediatamente, Carlos Muñoz, es la clásica persona que siempre habla de sus éxitos. Toda la vida se centra en él. El clásico hijo que le dicen, tú eres el campeón, tú eres el mejor. Y esta persona crece con ese sentido de que todo gira a su alrededor, que a donde va, él llama la atención. Podemos ver a muchos empresarios que de alguna forma pues, se atrevieron a hacer algo loco y lo hacen. Habíamos comentado, por ejemplo, a Javi Noble, que tiene una idea emprendedora y la quiere llevar a cabo. En una de esas chicle y pega. Pero a nivel social, pues obviamente son personas muy soberbias. Mean Girls, que ellas quieren liderar todo, ¿no? Y se hacen lo que yo digo. El clásico adolescente que es el quarterback. Con Luis Miguel, siento que él es como, véanme, es que yo soy el sol, o sea, su mamá se lo decía como un cariño y él lo tomó como, no, es que yo soy el sol, ¿no? Bueno, y su papá también era ejecutor. Y pues es algo aprendido, ¿no? Es el niño al que siempre le dicen es que tú eres el campeón, es que tú eres el mejor. Y pues igual ahí lo aprendió con su papá, ¿no? ¿Qué pasaría si a un ejecutor tiene tal desapego hacia todo lo que es su prestigio, hacia todo lo que es su honor? Bueno, pues le costaría trabajo, pero de alguna forma podría encontrar cierto nivel de paz. Gasta demasiada energía en tratando de llamar la atención. Lo importante de un ejecutor es que también muestre esos lados de humildad. A lo mejor es muy presumido para las cosas en las cuales tiene talento, pero muy humilde para otras cosas. Entonces yo creo que confrontarse con su propia humildad podría ser una gran enseñanza que nos deja esta personalidad.